Le dije hace poco a unos hermanos en Madrid, yo estuve la semana pasada predicando en una iglesia que me invitó en Madrid, estuve ahí viernes, sábado y domingo. Digo, mira, el secreto, si es que hay algún secreto, no busques los panes y los peces, no busques la bendición, busca al Señor. Y el Señor que te ve en secreto, te recompensará en público. Pero si buscas a ver si puedo arañar de aquí 100 euros, de aquí 150, de aquí 800, de aquí 50, vas a estar toda la vida vas a estar así y siempre vas a estar igual. El secreto, repito, si es que hay algún secreto, tú te metes en tu habitación, cierras la puerta, apagas el teléfono, te pones de rodillas. ¿Y por qué de rodillas? Porque funciona, hermano. Oras al Señor, Señor, tengo que pagar esto, tengo que comprar esto. Cierras la puerta, usted dice amén. Y ahora tranquilamente te relajas, descansas en el Señor y el Señor, dice la Biblia, que te va a recompensar en público. Y lo vemos todos los días, todos los días. El Centro Evangélico Vida Nueva empezó con 6 personas. 6 personas fue el primer culto que yo realicé en Santa Cruz de Tenerife hace 23 años atrás. 6 personas el primer culto. Y mira todo lo que el Señor ha dado y mira cómo el Señor ha bendecido. No somos un ministerio perfecto, no somos una iglesia perfecta. Si alguien busca una iglesia perfecta, no vengas a esta porque no vas a encontrarla. Tampoco hay un marido perfecto, ¿verdad, hermano? Ustedes lo saben bien, ¿verdad? ¿A que sí? No hay un marido perfecto, no hay un padre perfecto, no hay hijos perfectos, no hay pastores perfectos, no hay iglesias perfectas, no hay nada perfecto en el mundo. El único perfecto es nuestro Dios. Pero sin embargo, la Biblia nos enseña cómo podemos llevarnos bien, a pesar de que no somos todos iguales. Y a pesar de que unos vienen de un contexto o de un país o de una cultura, la Biblia nos da instrucciones muy claras para que esto funcione. Y yo llevo 45 años de pastor, y veo que la obra del Señor, cuando se hacen las cosas decentemente y con orden, con humildad, con obediencia al Señor, las cosas funcionan. Y prueba de ello es que esta iglesia, ustedes tienen, mire, si alguien en la península tiene que estar orgulloso de esto, son ustedes. Porque esta es la primera iglesia que se abrió en España. Estamos en las Islas Canarias, ya sé que también es España. Pero la primera iglesia que abrimos en la península fue la de Alicante. Ya estaban otros hermanos por otro lugar, pero tienen que pelear y tienen que unirse y tienen que trabajar juntos y respetarse y amarse. Y por eso voy a leerles en esta mañana una porción que a mí me encanta, una porción preciosa, que se encuentra en Efesios, la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por cierto, el pasaje se titula Mi nueva vida en Cristo. Efesios 4, voy a leer a partir del versículo 22. Efesios 4, 22. Y así dice la palabra del Señor en esta mañana. Bueno, veo que lo tienen por ahí, ¿no? Estupendo. En cuanto a la pasada manera de vivir, todos tenemos un pasado. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice aquí, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que 3 expresiones: despojaos, renovaos y vestíos. Hay cosas que yo tengo que quitar de mi vida para que otras sean puestas en mi vida. Pero también hace falta un deseo genuino de ser renovado por el Señor. Y muchas veces le hemos pedido al Señor que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra vida. Pero pocas veces he oído a cristianos que le piden al Señor, Señor, renueva también mi cabeza, renueva mi mente, mis pensamientos. Porque como alguien dijo, la mente es la sala de máquinas del ser humano. Tú puedes tener muy buenas intenciones, pero si tu cabeza no está bien, pues puedes tener serios problemas. Pero no solamente en la iglesia, sino en cualquier parte donde vayas. Y he conocido a muchos cristianos que han estado ya en 2, 3, 4, 5 congregaciones y siempre, o salen mal, o se dejan de congregar, o se desaniman, o se depriman. ¿Por qué? Porque usted cambia externamente. Tú te puedes cambiar el color de pelo, te puedes cambiar de iglesia, te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de lo que tú quieras. Pero si tú no cambias aquí adentro, a donde tú vayas,
A donde tú vayas, da igual si son los pentecostales, los bautistas, los presbiterianos, los carismáticos, los católicos, da igual, hermano. Si tú no dejas que el Señor te renueve, tú te vas a llevar tus problemas, tu personalidad, tu carácter a cualquier parte donde vayas. Por eso estas 3 palabras, si las pusiéramos en práctica, la vida cristiana sería una maravilla. ¿De qué me tengo que despojar? Pues mira, a veces de orgullo, de complejos, a veces me tengo que despojar de ira, de falta de perdón. Por cierto, qué bonito el tema que van a tratar en el Congreso de Mujeres, ¿no? Creo que van a hablar acerca del perdón. ¿Sabe la cantidad de gente que están atados espiritualmente, que no progresan porque no perdonan? No perdonan a ese hombre que le hizo aquello, no perdonan a la iglesia que lo humilló, no perdonan al pastor que no le llamó, no perdonan al padre, no perdonan al primo, no perdonan... Y están toda la vida arrastrando esa atadura. Puede ser que la gente que te hirió o te humilló ya ni vivan, están muertos, pero tú sigues R con lo mismo, ¿no? Entonces la Biblia dice que hay que hacer un esfuerzo por nuestra parte de despojarnos, de desprendernos de cosas. Y esa no es obligación del que está a tu lado, esa es obligación tuya personal. Si yo tengo un problema personal, a mí no me tiene que esta persona quitarme mi problema, porque es mi problema, no es el de él, es mi problema. Y yo tengo que ser honesto delante de Dios y decir, oye, ¿a mí qué me pasa? ¿A mí qué me pasa? Hay gente que está enfadada con todo el mundo, hasta con ellos mismos. Están enfadados con el Padre, están enfadados con Dios, están enfadados con el gobierno, están enfadados con el marido, están enfadados con la mujer, están enfadados con todo el mundo. Y es un problema que no te permite crecer y no te permite madurar. Y entonces dice la Biblia, quítate eso ya de una vez, hombre. Despójate como si te quitas una camisa sucia. Te quitas la camisa y te pones una limpia, te pones una nueva. En segundo lugar, dice, renuévate, renuévate. Mira, a veces uno tiene que darse cuenta en las fechas de caducidad de ciertos y determinados alimentos y productos, porque, oye, se caducan, se vencen. Y como alguien dijo, si tú quieres cambios en tu vida, no sigas haciendo lo mismo. Si tú ves que estás haciendo siempre lo mismo y no funciona, pues, oye, párate y dice, oye, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué otras cosas nuevas tengo que hacer? ¿A qué me tengo que abrir? Y finalmente dice la Biblia, vístanse, pero vístanse del nuevo hombre. ¿Y cómo es el nuevo hombre? Pues lo vamos a leer después en el libro de Gálatas, pero seguimos leyendo. Vestidos del nuevo hombre según Dios lo creó en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ahora fíjate qué consejos tan increíbles el Señor nos da a través de este hombre. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, nunca te lleves a la cama los problemas del día. Nunca. ¿Cuántas personas han tenido úlceras, problemas de nervios, pesadillas, vueltas para aquí, vueltas para allá? Porque están toda la noche dándole vuelta a la calle. Mañana cuando lo vea le voy a decir, y pasado, porque él me dijo, porque yo le dije, porque yo lo... Vete a la cama en paz. Yo muchas veces le he dicho a Elena, mira, en la cama no vamos a estar hablando de la hermana tal, de la iglesia de no sé qué, de los hermanos de Colombia, del otro... No. Yo bastante tengo con las horas del día, como para encima llevarme a la cama los problemas de media humanidad, que por cierto yo no soy capaz de arreglar los problemas ni la vida a nadie. Entonces la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es una forma de decir, mira, cuando termine el día se acabó, hasta aquí llegamos. No le deis lugar al diablo. Fíjate qué versículo tan corto. Pero anoche y antes de ayer estuve toda la noche pensando en este versículo. No le deis lugar al diablo. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo le puedo dar lugar yo al diablo? Otra cosa que quiero decir muy importante. Ninguna carta de la Biblia se escribió a gente inconversa. Ninguna carta de Pablo, de Juan, de Pedro o de cualquier otro personaje se escribió a inconversos, a gente que no son creyentes. No. Todo se escribió a creyentes. Y mi pregunta que yo me hacía es, si las cartas de la Biblia se escribieron a cristianos, a iglesias, incluida la de carta de Pablo a los Efesios, ¿cómo se le puede decir a un cristiano, no le des lugar al diablo? Pero si ya soy cristiano, ¿le puede un cristiano dar lugar al diablo, al enemigo en su vida? Bueno, por si acaso no lo tienes claro, yo te voy a poner un ejemplo. A ver si te vale. La Biblia dice que el Señor Jesucristo un día se llevó a sus discípulos a un lugar llamado
Cesarea de Filipo. Y allí le pregunta a sus discípulos, ¿qué dice la gente por ahí de mí? ¿Qué se comenta? ¿Qué habla? Bueno, algunos piensan que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos. Otro piensa que tú eres el profeta Elías, que había de venir, ¿verdad? Bueno, después de escuchar varias opiniones, el Señor Jesucristo se le queda mirando a sus discípulos y les dice, ¿y yo para ustedes quién soy? Porque eso es lo que la gente de la calle dice de mí. Pero yo quiero saber lo que ustedes, que me conocen y vivimos juntos, opinan de mí. ¿Ustedes qué creen que soy yo? Todos se quedaron callados. Solamente Pedro se atrevió a decir, tú eres para mí el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el que había de venir. Y el Señor en ese momento, en ese lugar, le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, lo felicitó. Oye, has dado una respuesta correcta. Y yo te felicito delante de todos los discípulos por la respuesta correcta que has dicho. Perfecto. Pasan los días, el Señor Jesucristo vuelve otra vez a reunirse con sus discípulos y le dice, chicos, escúchenme bien lo que les voy a decir. Hemos ido muchas veces a Jerusalén, hemos subido a esa ciudad muchas veces, pero esta vez va a ser diferente. Esta vez no hay camino de ida y de vuelta. Esta vez voy a ir a Jerusalén, me van a echar mano, me van a crucificar, me van a azotar, voy a morir, y empieza a relatar todas las tragedias que le van a acontecer. El mismo que el otro día había dicho, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, abre otra vez la boca y dice, en absoluto, Señor. Como diciendo, yo lo he dejado todo por ti y ahora tú nos vas a dejar a nosotros. De ninguna manera yo voy a permitir que tú mueras en la cruz. Cuando la Biblia dice, los profetas, las escrituras decían que el Mesías tenía que morir en la cruz. ¿Estás tú tratando de impedir el plan de Dios? Porque si tienes claro quién soy yo, ¿por qué no me deja que cumpla la palabra de Dios? Y entonces el mismo Señor Jesucristo le dice ahora delante de los discípulos, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Es decir, en cuestión de días pasó de ser felicitado públicamente a ser exhortado públicamente. El mismo que fue el otro día usado por el Señor, ese mismo ahora es usado pero por el enemigo. Luego, yo llegué a la conclusión de que una persona le puede dar lugar al enemigo, una de las formas que se le puede dar lugar al diablo es hablando mal. ¿Sí o no? Porque si hablando bien, el Señor lo felicitó, y hablando mal le dijo, apártate de mí, Satanás, lo que está bien claro es que la forma como yo hablo le puede dar lugar y gloria al Señor o le puede dar lugar al enemigo. Por lo tanto, una de las cosas que la Biblia enfatiza muchísimo en la vida de cualquier creyente, lleve un año, 2 o toda la vida, guarda tu boca. Porque de la abundancia de esto, habla la boca. Lo que tú tienes dentro, aunque no lo sepa nadie, tarde o temprano, cuando abramos la boca, va a salir. Porque yo estoy todo el día hablando de la palabra de Dios. ¿Por qué estoy todo el día predicando que si en Alicante, que si en Bruselas, que si en Estados Unidos, que si por aquí, por allá? Porque estoy lleno de la palabra de Dios, que estoy todo el día leyéndola, memorizándola y aprendiéndola. Y cuando abro la boca, ¿qué hablo? Pues palabra de Dios. Pero si tú no estás lleno del Señor, lo que va a salir por tu boca es lo que tú tienes en tu vida. Cada uno da lo que tiene, ni más ni menos. Así que lo primero que tenemos que pedirle al Señor, Señor, que cuando yo abra la boca, la abra para bien y no para dañar. Y si la voy a abrir para dañar o para hacer cualquier cosa incorrecta, déjame mudo un tiempo. ¿Te atreverías a pedirle esa oración al Señor? ¿Te atreverías a decirle al Señor, Señor, si tú ves que mi boca va a hacer daño a los demás y a mí mismo, déjame mudo? Y el Señor lo hizo una vez con el padre de Juan el Bautista, ¿se acuerdan? ¿Alguien sabe cómo se llamaba el padre de Juan el Bautista, por cierto? Zacarías. No el del Antiguo Testamento, el profeta, sino otro Zacarías. Cuando él entra a la presencia del Señor a ministrar y un ángel le dice, vas a tener un hijo y tu hijo va a ser una persona muy usada por Dios y una persona muy bendecida y esto y aquello, él comienza como a dudar y a cuestionar y entonces dice, sí, muy bien. Lo dejó mudo. Lo dejó mudo desde que la mujer quedó embarazada hasta que dio a luz. ¿Y ustedes saben cuánto duraba el embarazo de las mujeres en la época de Jesús? ¿Cuánto duraba en aquella época el embarazo de una mujer? ¿Igual? ¿O qué piensan? ¿Que allí duraban 2 días? Una mujer embarazada en la época de Cristo, 9 meses, y hoy en día 9 meses. Claro, se quedaron así como diciendo, uy,
Ay, Señor, dame revelación. No, no hace falta ninguna revelación. 9 meses sin abrir la boca. Yo creo que la más contenta fue la mujer. La mujer dijo, gracias. Pero cuidado, hermanas. Cuidado, hermanas, porque si usted abre la boca, a lo mejor su marido dice, Señor, tócala como tocaste a Zacarías, Señor. Y tenla un par de mesitos, Señor. ¿Se da cuenta, hermano? Una de las formas más habituales de darle lugar al enemigo es hablando mal, criticando, murmurando, quejándome, lamentándome. Es que mira cómo nos va la vida, es que no llegamos a fin de mes, es que no podemos pagar el coche, es que no podemos irnos de vacaciones y otros se van y nosotros no hemos ido hace 4 o 5 años y mira cómo vive fulano. Pues ¿qué te importa cómo vive fulano y mengano? La Biblia dice que cuando hablemos tenemos que hablar con nuestras palabras sazonadas con sal para edificar a los demás, como dice la palabra del Señor. Pero sigue diciendo, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, la vida que llevabas de desorden, no la sigas llevando. Si tú eras un ladrón, no sigas robando. Y dice, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra, ahí volvemos otra vez a la boca, ¿ves? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y un versículo muy conocido que a mí siempre me ha gustado muchísimo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si no te olvides que llevas al Espíritu Santo dentro de ti. Y todo lo que hablas, Él lo oye. Y todo lo que miras, Él lo ve. Y todo lo que sientes, Él sabe perfectamente porque es una voz interna que llevamos dentro de nuestras vidas permanentemente. Y el apóstol Pablo dice, no entristezcas a la persona del Espíritu Santo en ti porque lo puedes llegar a entristecer. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero una pregunta, ¿estamos seguros que esta carta se escribió a cristianos? ¿Sí o no? 100%, hermanos. No cabe la menor duda. Esta carta se escribió a la iglesia de Éfeso, donde Timoteo llegó a ser el pastor. Y el apóstol Pablo le dice a los miembros de esa congregación, quítense de ustedes la amargura, la gritería, la maledicencia, el enojo, la rabia, la amargura. Le está hablando a creyentes. Luego partimos de la base que si a ellos les podía pasar esto, ¿por qué no me puede pasar a mí, hermanos? ¿O es que nosotros nos consideramos más santos y más dignos y más consagrados que esta gente del siglo I? Si Pablo le decía a los miembros de su iglesia, quítate esa amargura ya de una vez de tu vida, hombre, déjate de estar todo el día quejándote. Imagínense si Pablo fuera el pastor hoy en día de nuestra vida. Pues nos diría exactamente lo mismo, porque la Biblia no ha cambiado, amén, hermanos. La Biblia que se leía hace 2000 años es la misma Biblia que se lee hoy en día. Luego, si en aquel tiempo la palabra de Dios daba estos consejos, pues todavía estos consejos están en pleno vigor. Porque sí es verdad que hemos cambiado la tecnología, el mundo, los aviones, los medios de comunicación, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo. Pero a donde vayas, yo ahora acabo de estar en Estados Unidos y hay cada lío allí con las iglesias y con los pastores y yo digo, tanto América, tanta película y tanto rollo, y allí son exactamente igual o a veces peor que nosotros en España. Por lo tanto, el corazón del hombre no ha cambiado. Por eso tenemos una Biblia y no tenemos 50.000 Biblias diferentes, una para los americanos, otra para los latinos, una para los blancos, otra para los negros, una para los que son muy listos, otra para... No, hay una sola Biblia y todos leemos lo mismo. Todos leemos lo mismo. Porque el corazón del hombre es engañoso y dice la Biblia que hay que guardarlo. Dice la Biblia, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Cuando uno empieza a leer las cartas que escribieron, por ejemplo, Pablo, Pedro, Juan, uno dice, bueno, aunque se escribieron a diferentes personas y tal vez en diferentes épocas, hay como un denominador común. La mayoría de las cartas que se escribieron fueron, número 1, para corregir errores doctrinales que ya los había en aquella época. Y número 2, para enseñar a la gente cómo vivir una vida digna delante del Señor.
Es verdad, Pablo utiliza unos términos y unos ejemplos diferentes a lo mejor a los que utiliza Juan. Uno enfatiza mucho una cosa y el otro enfatiza otra, pero en el fondo, si las pusiéramos todos encima de la mesa, diríamos, y llegaríamos a la siguiente conclusión: la inmensa mayoría de las cosas que se escribieron en la Biblia se escribieron para que las iglesias no dieran lugar a falsas doctrinas, a falsas enseñanzas, a falsos pastores, obreros y apóstoles. Y en segundo lugar, para enseñarle a la gente cómo puedo vivir una vida cristiana victoriosa. Lee Corintios y va en la misma línea. Corregir lo que estaban haciendo mal y decir a la gente: no sean niños, no sean inmaduros, no sean carnales. Te vas a Éfeso, quítense de vosotros la gritería, la maledicencia, la amargura. Te vas a otras cartas y más o menos van en la misma línea. Y es que son dos cosas fundamentales en la vida de una iglesia: que se enseñe la palabra, lo que llamamos la sana doctrina, y más en estos tiempos en los que estamos viviendo. Y en segundo lugar, enseñarle a la gente cómo se perdona. Porque en algún momento de tu vida, dentro de la iglesia, no digo fuera, dentro de la iglesia tendrás que perdonar a alguien. O tú tendrás que pedirle perdón a alguien. ¿O es que somos tan santos que ya este tema lo tenemos más que superado? Eso no te lo crees ni tú. Y dentro de la iglesia tendremos en algún momento determinado que quebrantarnos y pedirle perdón al Señor. ¿Y por qué? Porque somos seres humanos, hermanos. Y las iglesias son el taller que Dios utiliza hoy en día para tratar con nuestra vida. Mira, tú no vas a trabajar para que te cambien el carácter. Ese no es el objetivo. Yo no mando a mi hija o mi hijo a una universidad para que le enseñen a ser bueno. Es que las escuelas no están diseñadas para eso. Pero Dios ha puesto su cuerpo, que es la iglesia, en esta tierra, para que aprendamos a convivir. Oye, no te olvides que vamos a tener que estar toda la eternidad juntos, ¿eh? Entonces vamos a comenzar a practicar desde ahora, ¿no te parece? Vamos a comenzar a practicar desde ahora, porque si no nos aguantamos aquí ahora, imagínate estar toda la vida juntos en la eternidad, ¿eh? Entonces, esto es como un noviazgo, ¿sí? ¿Tú te acuerdas de tu noviazgo? ¿A que sí? ¿Cómo han cambiado las cosas, no? Estamos ahora en un noviazgo, nos estamos conociendo, pero después vamos a tener que estar por toda la eternidad. Y que no te pase lo que nos dijo en Israel una hermana que era mujer de pastor, que me dijo: mira, Manolo, yo no sé si mi marido cuando yo me muera lo voy a encontrar en la gloria. Fíjate lo que me dijo, y el marido era pastor. Yo no sé si él va a estar ahí arriba o no, pero solamente le voy a pedir un favor al Señor. Señor, si mi marido va a estar ahí arriba, yo te pido que me lo pongas en la otra punta del paraíso y a mí me pongas en la otra punta, porque yo no quiero ver a este hombre nunca más en mi vida. Y nos quedamos así, decíamos: madre mía, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Ni lo aguantó aquí, ni lo quería aguantar allá, ¿no? Entonces, estamos haciendo prácticas en esta vida, estamos de paso, por mucho que podamos vivir. En segundo lugar, una de las cosas que la Biblia nos enseña es a que el carácter, la figura de Cristo, se vaya cada vez manifestando más en nuestra vida. Es verdad que la Biblia no nos da muchos datos de su aspecto físico, no sabemos si era alto o bajo. Cada uno se lo imagina diferente, ¿verdad? Unos con barba, otros sin barba, unos con pelo largo, otros con... Pero la Biblia sí nos habla muchísimo acerca de cómo era. Y en la carta de Pablo a los Gálatas, pasen la página para atrás, en Gálatas capítulo 5, estos versículos tan conocidos que se conocen como el fruto del Espíritu, dice, versículo 22, 23, Gálatas 5, 22 y 23. El fruto del Espíritu es, léalo conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas se mencionan? Cuéntelas ahí, cuéntelas a ver cuántas te salen a ti. ¿Cuántas? 9. Ok, sin responder en alta voz, no hace falta. De las 9, ¿cuál es la que mejor lleva y cuál es la que peor lleva? De las 9 características, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, de las 9 puedes decir: yo esta la tengo ya más que superada. Con 10, saqué un 10. Y yo te voy a averiguar cuál es la que peor lleva. ¿Te la digo? La paciencia. ¿Sí o no? Pues no habla de los frutos en plural, sino habla del fruto. Es decir, que estas 9 características se tienen que ir manifestando poco a poco en nuestra vida.
Y tú dices, ¿y quién en la Biblia tenía todo esto? ¿Será Sara? ¿Será Abraham? ¿Será Moisés? ¿Tú no te has dado cuenta que en la Biblia no dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Abraham amó a Sara? ¿Has leído ese versículo? No, yo tampoco. Porque cuando llegaron a Egipto le dijo a Sara, oye, mira, tú eres una mujer muy hermosa y yo tengo miedo que alguien se enamore de ti y cuando sepa que estás casada conmigo, me maten. Entonces, cuando entremos en Egipto, si alguien te dice, mira, ¿y este quién es? Tú le vas a decir, este es mi hermano. Ah, bueno, el hermano, no pasa nada. Y le obligó a Sara a decirle a la mujer, tú dile que soy tu hermano. ¿Te imaginas que la Biblia dijera, amad a vuestras mujeres como Abraham amó a Sara? ¿Qué te parece? Amad a vuestras mujeres como Jacob amó ¿a quién? Se amó a Marias. Amó a Raquel, más que Lea. También tenía otra, Bila, tenía también Silpa y no tuvo más porque no tuvo oportunidad. Si no hubiera tenido... Amar a vuestras mujeres como Salomón amó ¿a quién? Si tuvo 1500 y 300 concubinas. Amad a vuestras mujeres como... Es que no hay nadie que pueda ser nuestro ejemplo. Pero la Biblia, ¿verdad que dice? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella y la sustenta y la cuida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te das cuenta? Entonces nuestro punto de referencia no es Abraham, no es Moisés, no es David, a los cuales admiramos y respetamos. Nuestro punto de referencia es nuestro Señor Jesucristo. Y mirándolo a Él, nunca, jamás te vas a llevar una desilusión. Nunca. ¿Tú crees que Él se ha llevado alguna desilusión en algún momento de nosotros? Seamos sinceros. ¿Crees que en algún momento el Señor se ha llevado una desilusión con nosotros? Yo creo que sí. ¿Te acuerdas cuando Pedro dijo, Señor, aunque todos estos te abandonen, tú tranquilo, yo iré contigo si hace falta hasta la muerte? Y justamente es ese que se le iba la fuerza por la boca, fue al final el que negó al Señor Jesucristo diciendo, yo no le conozco, yo no sé quién es. ¿Te das cuenta? Y Tomás, que cuando le dicen, ay, qué culto te perdiste, Tomasito. Te perdiste, es un culto impresionante, pero ¿qué pasó en el culto? Que se presentó el Señor en el culto. ¿Cómo se va a presentar el Señor si lo mataron? Lo hemos visto, lo hemos tocado, ha comido con nosotros y llega a decir, si no toco con mis manos y meto mis manos en sus heridas, yo no creo. ¿Qué desilusión se habrá llevado el Señor, verdad? Si con nosotros el Señor seguramente se habrá llevado alguna desilusión más que otra. Pero ¿alguno aquí se ha llevado alguna vez alguna desilusión con el Señor? Cuando tenía que haberte respondido, te respondió. Cuando tenía que haberte levantado, te levantó. Cuando tenía que haberte sanado, te sanó. Cuando tenía que haberte dado lo que tanto habías clamado, que ya casi lo dabas por perdido, resulta que vino la respuesta y la bendición de Dios en nuestra vida. Jamás nos vamos a llevar una desilusión con el Señor. Pues entonces sigamos solamente al Señor. Miremos solamente al Señor, porque Él es nuestro punto de referencia en todo, en amor, en paciencia, en fidelidad, en absolutamente en todo, hasta en puntualidad. Porque la Biblia dice que cuando María Magdalena iba temprano a la mañana con otras mujeres, se iban preguntando, ¿y quién nos removerá la piedra? Porque no hemos terminado de ponerle todos el ungüento y todos los perfumes que teníamos que haberle puesto por la premura del Shabbat. Entonces, ¿quién nos removerá la piedra? Y cuando llegan al sepulcro, resulta que la piedra ya se había removido hacía horas y el Señor estaba fuera del sepulcro. En todo, el Señor es un ejemplo para cada uno de nosotros. Por lo tanto, si queremos que esta iglesia funcione, si queremos que tu matrimonio funcione, si queremos que nuestra vida funcione y esté siempre bien delante del Señor, miremos y sigamos y obedezcamos solamente al Rey de Reyes y al Señor de los Señores. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y así todo va a ir bien. Todo va a ir perfectamente. Ahora, ojo. Si no todos, el 99% de los que leían estas cartas en aquella época, llámese Tesalonicenses, Corintios, Filipenses o de donde fueran, la inmensa mayoría de los creyentes de aquella época estaban siendo perseguidos. No es como hoy en día que hay
lugares donde están siendo masacrados nuestros hermanos. Por ejemplo, otro día en Congo mataron a un montón de hermanos. En Nigeria ya llevan como 7,000 y pico muertos y están quemando iglesias por todas partes en África. Sabemos que hay sectores del mundo donde los cristianos lo están pasando muy, muy mal, pero también hay otros sectores donde los cristianos tienen libertad. Nosotros somos prueba de ello. Podemos tener la puerta abierta, podemos utilizar megafonía, puedes ir por la calle sin ningún problema, nadie te va a perseguir, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos no era así. En aquellos tiempos ser cristiano era firmar tu sentencia de muerte. Bautizarte públicamente era que cortaban el lazo familiar, te hacían el vacío, podías perder tu trabajo, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquellos creyentes fueron capaces de mantenerse firmes en los caminos del Señor, recibieron la palabra y la lograron transmitir a la siguiente generación. Y es increíble ver, por ejemplo, cuando ves a Timoteo, que era el pastor de la iglesia de Éfeso, cómo Pablo le escribe una carta personal, digamos, de pastor a pastor, y le dice: la fe que ahora tienes, Timoteo, no te olvides que primeramente estuvo en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. En otras palabras, era gente que sabía traspasar a los hijos, sabía enseñarle a los nietos la palabra del Señor, de tal manera que moría la abuela, pero estaba la madre, y moría la madre y estaba el hijo, y moría el hijo y estaba el nieto, y así la palabra iba corriendo hasta nosotros hoy en día. Pero saben que yo me he preguntado muchas veces, si en vez de haber nacido ellos en aquella época, nos hubiera tocado a nosotros recibir la palabra y transmitirla en aquella época, ¿qué hubiera sucedido? Y les voy a poner un ejemplo que, si alguien se siente aludido, lo lamento mucho, pero si te sientes aludido, por algo será. ¿Cuándo fue la última persona que tú llevaste a los pies de Cristo? La última persona que tú dijiste: mira, el Señor murió por ti, Él pagó el precio de tus pecados en la cruz del Calvario, Él resucitó al tercer día. ¿Te gustaría aceptarlo y seguirlo como tu Señor y Salvador personal? ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? Bueno, gloria a Dios, me parece muy bien. Pero, ¿y dentro de 50 años? Nuestros hijos, los niñitos que están ahora mismo allá adentro en la escuela dominical, ¿esos niñitos seguirán con esta congregación? ¿O esto, cuando nosotros nos muramos y vayamos envejeciendo, se va a ir apagando y el día de mañana aquí pueden hacer un gimnasio o un supermercado o una tienda de chinos? Te voy a poner un ejemplo. Nunca lo había hecho, pero lo hice ahora que estuve en Estados Unidos. Como hay unos hermanos, nuestra congregación en San Francisco, están pensando y están orando para que el Señor les dé un lugar propio, porque ellos alquilan el salón de actos de un colegio. Y es un lío, tienen que montar, desmontar el equipo de sonido. Les gustaría reunirse más a menudo, pero no pueden. Pues están orando para que el Señor les sorprenda, ¿no? Y les dé un lugar propio para que puedan reunirse, y estamos orando por ello. Y me dio por meterme en una página web, lo pueden hacer ustedes mismos cuando quieran. Iglesias evangélicas en venta en los Estados Unidos. Oye, cuando abro la página, una de las muchas páginas que hay, me encuentro que hay en todos los estados, son 50 estados en Estados Unidos, desde Alaska, todos los estados de Estados Unidos. En San Francisco 20 iglesias, en Los Ángeles 40 iglesias, en Miami 20 iglesias, en Arkansas 45, en Oregón, no sé. Y tú dices, pero ¿cuántas iglesias evangélicas están viendo en Estados Unidos? Con las fotografías, esta tiene no sé cuántos terrenos, esta tiene una iglesia, esta tiene un campo de fútbol, esta es más chica, esta es más grande, esta vale 3 millones, esta vale 5 millones, esta vale 1 millón, esta vale 10 millones. Y tú dices, pero ¿cómo se pueden estar vendiendo tantos miles de iglesias en Estados Unidos? Cuando siempre hemos dicho, Estados Unidos, aquí todo el mundo es cristiano. ¿Qué va a ser todo el mundo cristiano? Es verdad que íbamos ahora, por ejemplo, a predicar a ciertos lugares y mientras ibas por la carretera te encontrabas, sin exagerarte, 10, 15 o 20 iglesias por el camino. Pero, ¿cuántas iglesias se están vendiendo y por qué se venden tantas iglesias en los Estados Unidos? Pues porque dejaron de crecer. Porque muchas iglesias americanas se fueron la gente envejeciendo, los chicos se fueron a la universidad, se casaron, se fueron a otros estados, se fueron a otros países, se quedaron los viejitos en la iglesia, los padres o los abuelos, fueron envejeciendo, se quedaron con una propiedad espectacular, pero ya no la pueden mantener porque son 7, 8, 10, 20, y estamos hablando de una iglesia que a lo mejor tenía 1,500 miembros, con campos de fútbol, con casas, con piscinas, con una locura, y se están vendiendo. Yo digo, qué tragedia, ¿no?
Iglesias que a lo mejor en su época, si hubiéramos retrocedido en el tiempo, pues hubieran sido iglesias enormes. Me pasó una vez en Filadelfia, fui a una iglesia a predicar, que se la habían dado al grupo de latinos, porque las iglesias que están creciendo en América, como en todas partes, son fundamentalmente de hermanos de Latinoamérica. Y es que esa iglesia, en la Segunda Guerra Mundial, todos los jóvenes de la iglesia, de hecho había unas placas en las puertas de la iglesia, las paredes, con todos los jóvenes que se fueron a pelear a la Segunda Guerra Mundial, y ninguno de ellos volvió, todos murieron en el desembarco de Normandía. Y se quedaron los padres, se quedaron los abuelos, y la iglesia se fue envejeciendo, y al final se quedaron 7 viejitos, el más joven 70 y pico de años, y al final alquilaron la iglesia a una congregación latina, y al final le donaron la iglesia a los hermanos, una iglesia que tú la veías ser una iglesia enorme, como una catedral, algo gigante en medio de un montón de rascacielos, porque no la podían tocar porque era patrimonio de la ciudad. Y te preguntas alguna vez, o te has preguntado alguna vez, y dentro de 20, 30, 40 o 50 años, cuando tú y yo ya no estemos aquí, ¿seguirá el Centro Evangélico Villanueva en Javia? Estos chicos que están, ya digo, ahora mismo en la escuela dominical, tus hijos, sí, tus hijos, los míos ya no, pero tus hijos, tus nietos, ¿quién será el próximo pastor? ¿Quién será el próximo que toque la guitarra y la batería? Si es que la toca alguien. ¿Quién será los que se lleven a los niños a la escuela dominical a darle clases? ¿Has pensado alguna vez en eso? Porque si solamente vivimos para nuestra supervivencia espiritual, estamos cometiendo un gravísimo error. No estamos delegando, no estamos dando el testigo a la siguiente generación, y cuando nosotros ya no estemos aquí, algunos se hayan vuelto a su país o nos hayamos muerto, la pregunta es, ¿y el futuro de esto cuál va a ser? Por eso la palabra de Dios se escribió con instrucciones concretas y específicas, para que nos demos cuenta que si nosotros ahora mismo como padres o como abuelos no somos capaces de superar ciertos y determinados asuntos personales, esos que están ahora mismo en esa habitación no van a ser mejores cristianos que nosotros, porque ellos están aprendiendo teóricamente de nosotros, los padres, o de nosotros, los abuelos. Pero si esos hijos o esos niños que hoy corretean y están en la iglesia, oyen a papá criticando en la iglesia, a la iglesia, o a los hermanos, o al pastor, no le exijas mañana a esa niña que tienes allá adentro en la escuela dominical que sea mejor cristiana que tú, porque toda la vida en la casa oyó a papá y a mamá hablando mal del pastor. Y no tenemos ninguna autoridad moral ni espiritual para exigirle a esos chiquititos que están ahí adentro que sean mejores cristianos que nosotros, pero que vean en nosotros lo que dice la Biblia, el Dios de Abraham. Sí, pero ¿y Abraham? No, y ahora el de Isaac, y ahora ya murió, no, y ahora el de Jacob, y ahora el de Judá, y así fueron traspasando el testigo de generación en generación. Por eso una de las cosas que yo pienso que sería importantísimo que logremos superar todo lo que tengamos que superar, que aprendamos todo lo que tengamos que aprender, para que durmamos con la conciencia tranquila de saber que cuando yo falte aquí, esto va a seguir igual o mejor. Y quiero terminar diciendo algo. Cuando yo salí hace años de la iglesia de viaje y llamaba a casa y decía, ¿qué tal el culto? Uy, hoy no vino casi nadie, Manolo. Como sabían que tú no estabas, la gente no venía. Y eso para mí era un dolor terrible. Porque yo decía, ¿pero qué está pasando ahí? Si la gente viene porque yo voy a predicar el domingo. Y si saben que yo no voy a estar, sino que voy a estar viajando por aquí y por allá, la gente no venía. Gracias al Señor. Eso ya forma parte de nuestra historia. Eso ya no es así. Es más, ¿cuántas veces hemos llamado? Y me han dicho, uy, vino un montón de gente. Y la iglesia camina perfectamente. Eso es lo que tenemos que anhelar, que cuando tú falles, no se note, ay, ya no vino la hermana tal. Pues si no vino no pasa nada. Hay 40 iguales o mejor que tú, porque hemos reproducido nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor. Ellos lo han aprendido, y cuando nosotros faltemos aquí, que algún día faltaremos, no te quepa la menor duda, la iglesia y el cuerpo de Cristo va a seguir adelante, porque le hemos enseñado a no poner la mirada en los hombres, sino como dice la palabra, si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque yo creo que una de las peores tragedias que a mí, no sé ustedes, una de las peores tragedias que a mí me podría pasar como padre es ver a mis hijos que no quieren saber nada del Señor. Yo estaría hecho polvo. Yo estaría destruido si yo sé que ahora mismo mis hijas están en la calle, con drogas,
con novios del mundo, en discotecas, en bailes, en verbenas, en fiestas. Para mí sería una tragedia tremenda. Ora para que tus hijos permanezcan en los caminos del Señor, pero van a permanecer si ven en ti que merece la pena ser cristiano. Si ven en ti que no merece la pena ser cristiano, te aseguro, porque lamentablemente lo he visto cientos de veces, que ahora están ahí porque tienen que venir. Pero llegará el momento que digan, yo no voy más, mamá. ¿Cómo? No, yo no voy más. Con 13, 14 o 15 años, aquí en España, cuando estos se enamoren de la gente del mundo y cuando vean que los chicos del mundo van por aquí y por allá y que en la iglesia en la que yo he ido toda mi vida resulta que mis propios padres o abuelos la criticaron, ¿qué pinto yo aquí dentro? Si ni siquiera ellos están contentos con la iglesia y me obligan a mí a ir a un sitio donde yo sé que mi padre no quiere estar, te irás tú. Pero los chicos no saben disimular. Por eso, hermano, la responsabilidad que tenemos nosotros sobre nuestros hombros es impresionante. Ahora entiendo por qué el Señor dijo, como hagan tropezar a uno de estos pequeños, como tú hagas tropezar a uno de estos niños por tu forma de hablar, lo mejor que podrías hacer es atarte una piedra de molino al cuello y tirarte antes de hacer tropezar a uno de estos pequeños. Que cuando vean cuando ellos vean a sus padres y a sus abuelos, digan, yo quiero ser como él. Yo quiero predicar como él, yo quiero cantar como él, yo quiero tocar. ¿Por qué Adriel está todo el día tocando la guitarra y la batería? Porque es lo que ve en casa, lo ha chupado desde chiquitito. Y eso es lo que tenemos que inculcarle, el amor al Señor y a su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que trabajo hay más que suficiente. No tenemos tiempo ni para deprimirnos, ni para amedrentarnos, porque hay tanto trabajo dentro y fuera que hacer, que solamente el Señor nos dé la fuerza para poder cumplir con nuestras responsabilidades. Amén, hermanos. Cierra tus ojos, por favor, en esta mañana y dile de verdad, Señor, si así lo sientes, Señor, yo quiero ser un buen abuelo, un buen padre, una buena madre, para que esos niños que están en la escuela dominical me vean a mí y quieran ser como yo, Señor. Que nunca oigan al papá, ni a la mamá, ni a la tía, ni a la prima, ni al abuelo, que nunca los vean diciendo lo que no edifica. Que nunca puedan decir el día de mañana, sí, pero tú, sino que digan, mi padre y mi madre me inculcaron el amor al Señor y a su palabra. Aleluya. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Padre Santo. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia. Gracias. Gracias, Señor, porque tú nos amas y nos das oportunidades cada día para que podamos, en el nombre de Jesús, ser un buen ejemplo y un buen testimonio a nuestros hijos. Guarda, Señor, esta congregación y todas nuestras iglesias. Guarda también a Anderson ahí en Zaragoza. Úsalo, Señor, para traer ánimo y aliento a los hermanos que tanto anhelaban congregarse. Guarda tu iglesia, Señor, en Madrid, donde están los hermanos también con Iván ahora. Guárdanos y bendícenos también a nosotros esta tarde el culto en Santa Cruz, Señor, ahí en Tenerife. Y en todos los lugares donde hoy se va a predicar tu palabra, Señor, que verdaderamente tú seas el centro, el invitado de honor. Y que yo esté dispuesto a ser un instrumento útil en tus manos, Dios mío. Te lo pedimos en el bendito y poderoso nombre de Jesús. Mi espíritu a tu diestra, yo te guiaré y te guardaré. Cuán grande